Muy bienvenidos, bienvenidas a los oyentes. Este es su programa Diálogos Bíblicos. Seguimos con ustedes en estas audiciones. Está conmigo el pastor Juan Millanao Rego. Muy bienvenido, pastor. Muchas gracias, Raúl. Y quien les habla, Raúl Medina. Vamos a seguir conversando los conceptos básicos del pacto. Ya hemos visto algunas cosas interesantes de forma general, pero ahora nos vamos a centrar en el pacto con Noé. Interesante esto. La historia es muy hermosa, ¿no es cierto?, como Dios libra, pero vamos a centrarnos en el concepto de pacto. ¿Sabes, Juan? Yo siempre veo en mis clases, digo que los textos los usamos en el contexto de la conversación que estamos, o del tema que estamos tratando, porque a veces, y lamentablemente uno se encuentra con personas que lee un texto y se van y comentan, pero no el tema que estamos conversando. ¿Qué dice aquí? Más estableceré mi pacto contigo y entrarás en el arca tú, tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos contigo. Sí, este es lo que se llama el pacto prediluvial, ¿ya? Que tiene este formato como tú acabas de leer, ¿no? Fíjate que es la primera vez que se menciona la palabra pacto. Eso es bien interesante aquí en Génesis, el capítulo 6. 6:18. Tiene esta función de establecer un acuerdo prediluvial, porque Dios viene en rescate del hombre caído, ¿no? Ya cuando viene el diluvio, ya hay un sentir de parte de la divinidad, un arrepentimiento, que es una palabra especial que la Biblia usa para Dios, porque los pensamientos del hombre eran de continuo al mal, ¿ya? Hay toda una causal que lleva hasta el diluvio, ¿no? Entonces, Dios viene al rescate, eso es por una parte. Y la otra parte del pacto de Noé y su familia es muy clara. Tú entrarás en el arca. Es decir, que el Señor no lo empujó a entrar, sino que ellos debían entrar, ¿no es cierto?, conscientes del llamado que Dios les hacía. Así que ambas partes tienen una obligación. Y Dios es capaz de cumplir su pacto, pero Noé también debe usar de su voluntad, ¿no? Y luego viene el pacto postdiluvial, Génesis 9:9, y también tiene otros aspectos, ¿no? Él dice, bueno, yo no voy a enviar otro diluvio, y voy a poner una señal, y esta es la primera, diríamos, trabajo de comunicación extraordinario que Dios hace, cómo comunica, cómo hace un marketing, ¿no? Pone un avisito en colores en el cielo, ¿no? Un aviso así, pero una cenefa gigantesca, vamos a decir así. Esa señal, el arco iris, señala que Dios va a conservar su promesa, que el mundo no será destruido nuevamente por agua, por indiluvio, ¿no? Ahora lo interesante es que frente a la situación terrible que iba a suceder, Dios le dio tal confianza a Noé, porque el pacto involucra eso. Él le va a decir, mira, más estableceré mi pacto contigo, hasta ahí estamos bien. Dios dice, te voy a establecer, pero luego le dice, y entrarás. Hay una acción, como tú decías, que él debe ejecutar. Ahora, esa acción traía consigo aparejada una seguridad extraordinaria, porque Noé no tenía idea, yo voy a decirlo así, lo que iba realmente a suceder. Creyó que iba a suceder, pero no tenía idea el alcance, lo terrible que iba a ser esa tempestad, esa tormenta de agua, viento, lluvia, rocas. Es algo terrible. Yo estoy pensando, ni por muy bueno que haya sido la construcción, y de hecho es una construcción muy buena, que es imitada todavía por los barcos en cuanto a su dimensión, a sus proporciones. Pero lo interesante es que Dios la hizo bien, pero lo protegió mientras estuvo en el problema. O sea, Dios mantuvo su pacto con él. Bueno, una escritora dice que aún Satanás temió por su vida durante el diluvio, ¿eh? Y yo me imagino que el despegue de esa nave, de la base en tierra donde estaban, no debe haber sido muy suave, y Noé y su familia también pudieron sentir temor. Pero Dios viene en su rescate. Yo creo que la gran lección es que, bueno, primero hay riesgos, ¿ya?
Siempre hay riesgos en lo que uno ve con Noé, en el diluvio, con Abraham más adelante, pero es Dios el que asume los peligros y conserva y rescata y le da seguridad, tal como leímos también de Adán y Eva, cuando dice que lo puso en el jardín del Edén. El jardín del Edén era un lugar seguro donde Adán y Eva podían descansar luego de su jornada de trabajo, de labrar y cuidar el huerto. Y así también, aún en medio de un diluvio, de una tormenta desatada, Dios es capaz de proteger a sus hijos. No sé, amable oyente, si usted ha estado viajando en algún barco. Fíjate que a mí me tocó una vez, digamos, con mi señora, hicimos un viaje al sur de Chile, a la laguna San Rafael. Y hay que pasar un estrecho muy peligroso, de mucho movimiento. Y ellos salen de noche y lo cruzan de noche y amanecen en la laguna San Rafael con el barco. Entonces yo quería tener la experiencia de lo que era pasar ese movimiento, pero me habían dicho que era muy, muy grave, muy grande. Estuve hasta alta hora de la noche, me dio un poquito de sueño, fui a la recámara un rato, me senté, me acosté y no desperté hasta el otro día. Ahora, yo estoy pensando en que ese sueño me hizo no pasar la tormenta. Porque al otro día, cuando fuimos al desayuno y la gente comentaba que se movió el barco anoche. Ya. Y no sentimos absolutamente nada. Bueno, eso eran tiempos cuando tú dormías como un bebé, ¿no? Sí, ahora cuesta un poquito hacer eso. Ya. Pero lo que estoy pensando es que cómo Dios en el pacto fortaleció la fe de Noé, porque hay muchos detalles aquí. Claro. Por ejemplo, el mismo hecho que vengan, ¿no es cierto?, aparejadas o de 7, ¿no es cierto?, los animales entren sin que nadie las llame. Es una cosa extraordinaria, ¿no es cierto? Pero no había agua, nunca había llovido, ¿te fijas? Pero hubo algunas manifestaciones, o sea, Dios siempre se acerca al ser humano mostrándole que él va a estar en la dificultad. No llega, pero aparecen algunos rasgos, algunos indicios, como en el caso de Noé, que Dios los iba realmente a cuidar. Y cuando estuvieron adentro, tú recuerdas que no fue Noé que cerró la puerta. Sí, también es una forma de protección divina. Porque quizás el cerrar en la puerta habría sido defectuosa, pero Dios cuando hace algo los protege de tal manera que no tuvieran ninguna dificultad después. Claro. Tú ves que, como dice, debe haber sido una cuestión muy dramática. Y aquí sobresale en ese peligro, vamos a decir, en esa oscuridad, sobresale este pacto que Dios hace con Noé, en términos que Dios tiene una disposición a buenas cosas. Siempre Dios viene al rescate. Dios tiene una perfecta disposición a buenas cosas y espera la misma respuesta del hombre. No espera perfección del hombre porque Dios sabe que es pecador, pero Dios espera una perfecta disposición, en este caso para entrar al arca y confiar en la protección de Dios, ¿no? Así que Dios aseguró que haría este pacto con Noé, y la palabra en sí implica la intención o disposición de honrar lo que dices que harás, ¿no? En términos horizontales humanos también hay muchos acuerdos y pactos, y todo eso se hace con la intención de que se va a cumplir lo que se ha asegurado. Pero en Dios tenemos uno que tiene la disposición y el poder para cumplir su palabra. Ahí está la gran diferencia, ¿no? Quizá usted esté por entrar en una tormenta, se atisban, digamos, nubarrones, pero Dios ha extendido su mano y su promesa para estar con usted. Que el Señor los bendiga en este día. Vamos a volver mañana. Bendiciones. Hasta mañana.